Violetti, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues no quiero ser aguafiestas, pero las esperanzas por un poder judicial autónomo son muy pocas. ¿Y por qué? Porque bueno, ayer el ingreso de los ministros de la Corte para esta ceremonia de toma de protesta o rendición de protesta, depende de qué lado estás. eh, pues se caracterizó mucho por una evidente cordialidad y amistad, incluso complicidad por sus propias trayectorias políticas Ujú. entre algunos de los nuevos ministros de la Corte y algunos legisladores de Morena. Por ejemplo, hubo un momento en que la ministra Lenia Batres se volteó sobre su lugar y le dio digamos, un toquecito de puño de camaradas al senador Gerardo Fernández Noroña. La ministra Yasmín Esquivel, bueno, pues parecía que estaba llegando a una fiesta de sus amigos, porque con todos hablaba y mostraba la cercanía que tiene con ellos. Pero además, Max, hubo un momento después de que Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, bajó de la tribuna después de decir que esta corte no es legítima porque surge de un proceso con muchas trampas, con dudas sobre la limpieza de las elecciones y porque no hubo mucha participación de los ciudadanos. Recordemos, solamente el 10% validó esa elección. Él termina de dar su intervención de 10 minutos, de 7 minutos, y entonces le sigue la morenista Sacil de León, quien a manera de contestarle, sin hacer referencia directa al senador, pero le dijo: lo único ilegítimo aquí es la elección de Felipe Calderón y usted no dijo nada. En ese momento, Max, desde los palcos donde estaban los familiares de los nuevos ministros de la Corte, empezaron a gritarle Riquín, Canallín a Ricardo Anaya, tal como el mote que le puso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues los familiares evidenciaron que su cultura pues es muy del oficialismo actual, Max, así es que son algunos de los síntomas que hacen difícil pensar en que tendremos un poder judicial totalmente autónomo. Pero esto no solamente pasó con los, digamos, del órgano élite o de los órganos élites del Poder Judicial, con los ministros de la Corte, con los magistrados regionales y de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y con el Tribunal de Disciplina Judicial, sino que también con los más de 800 magistrados de circuito y jueces de distrito que en algunas, como fueron entrando por camadas, si me lo permites así, Ujú. en algunas de ellas era evidente que pues saludaban con mucha familiaridad a los senadores del oficialismo como si fueran sus amigos, sus familiares. Por ejemplo, hubo un momento ahí alrededor de las medianoche o quizás a las 0:30 que la primera parte de los jueces de distrito, pues los que se colocaron en el palco número 1, desde donde les tomaron la protesta, pues se asomaron dos juezas, les gritaron a los senadores y les dijeron: hola, ¿cómo estás? Gusto en verte. Y entonces los senadores, bueno, pues les contestaron con la misma familiaridad que tienen pues las personas que se conocen con antelación. Max, fue una ceremonia que duró, bueno, una sesión que duró 5 horas. La mayoría fue para pues tomar la protesta a los nuevos juzgadores federales. No se pudo cumplir con la orden judicial, constitucional de tomar a los 881 el 1 de septiembre, se fueron retrasando y más de 400 lo hicieron ya lo que es el 2 de septiembre, alrededor de la
1:30 de la madrugada terminó la sesión, se abrió otra sesión muy breve de solamente 6 minutos, en la cual se aprobó pues el paquete, digamos la propuesta de presupuesto que le pedirán a la Secretaría de Hacienda para el próximo año, y cerraron y anunciaron que pues se van a descansar después de esas 5 horas de trabajo y regresarán hasta el 9 de septiembre a una nueva sesión. Y recordemos, pues ellos apenas ayer regresaron de 4 meses de receso, es decir, de no trabajar la mayoría, pero bueno, pues se cansaron con 5 horas y van a descansar una semana más, Max. 5 horas de trabajo y fueron extenuantes en su momento, Leti, como dijo Andy López Beltrán, sobre esto que representa uno de los mayores poderes que necesita nuestro país para alinearse y para tener pulcritud en tantos pendientes. Y cuando vemos que en esta sesión se hace ese receso y luego una semana más de vacaciones, pues ¿qué esperamos entonces en el resto del periodo, en el resto de los procesos? Porque además también lo que dices muy lamentable, tú que estuviste ahí, Leti, es que se convirtió en una tribuna política de porras, de gritos, de señalamientos políticos, el regreso, el nombramiento de personajes que ya no están en la vida política. Y esto es inédito porque nunca en un nombramiento o en una investidura de esta magnitud se habían visto estas características con tintes políticos tan claros, tan denostados y sobre todo tan radicales, ¿no? Fíjate que yo tengo 20 años cubriendo las actividades del Senado de la República y evidentemente me ha tocado pues el nombramiento de muchos ministros de la Corte, prácticamente todos los que estaban pues pasaron por el método anterior, Uh-huh. También de los magistrados de salas superiores y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y te puedo decir, Max, que la mayoría de ellos entran al pleno para rendir protesta pues como lampareados, ¿sabes? Pues no conocen a nadie, entran pues, sin conocer el espacio, van como saludando en el lampareado a quien se van tocando, pasando enfrente y se retiran. Es muy raro ver que algún senador conozca o conociera a los ministros de la Corte, salvo los integrantes de la Comisión de Justicia que eran con quienes trataban, los que los llamaban a comparecer, con los que platicaban, con los que a veces iban a los grupos parlamentarios, pues para comparecer en privado con los grupos parlamentarios. Uh-huh. Y pues hacían como más clic, si me permites la expresión, con los integrantes de la Comisión de Justicia y eran como con los que, digamos, se les veía en el pleno, pues que saludaban, que les agradecían a todos los senadores el apoyo, pero yo no había visto esta... Pues, sí, estos saludos de puño. Simbiosis. Sí, este amiguismo, estos abrazos, como lo vemos en las imágenes, esos besos, saludos de puño, como si estuvieran en la escuela, los cuates reencontrándose otra vez. Sí, el regreso de clases, ¿no? Después del regreso de clases, exactamente, porque eso es a lo que me refería. No se había visto eso, ni tampoco el ambiente alrededor de quienes los estaban vitoreando, tener una porra, parecían acarreados, sí. Mencionando además aspectos de personajes que no formaban parte de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, un escenario totalmente atípico y que además no refleja la solemnidad que esto tendría que tener, ¿no, Leti? Sí, porque, bueno, pues a final de cuentas le estaban faltando al respeto a un senador de la República, que es Ricardo Anaya. Uh-huh. Eso de gritarle canallín, pues a ellos, digo, independientemente de las filias y fobias políticas, es un senador de la República y una persona del público en general. No debería de faltarle el respeto en la sede del Senado. Exacto. O sea, si lo encuentras en la calle y como político le dices, oye, yo creo que eres X y Y, como le gritaron a Dan Augusto, ese de la barredora, a lo mejor le gritan a Ricardo Anaya canallín, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no lo puedo entender. Los políticos son políticos y sus decisiones generan polémicas y están expuestos a la ira, a la molestia y a la crítica de los ciudadanos. Para eso les pagan, o sea, les guste o no les guste. Pero, pues ya hacerlo como ciudadano dentro del recinto, en una ceremonia tan solemne, pero que además eres familiar de quien va a ocupar un puesto en un órgano que se supone es de la República y debe ser autónomo,
separado de los intereses políticos partidistas, me parece que fue un error de los Totalmente. invitados, ¿no? Y déjame comentar algo sobre todo lo que ofrece la primera plana del periódico Reforma, porque dice todo el poder, está la fotografía de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y está Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, y abajo, en palabras textuales, que fue lo que se dijo. Se profundiza la 4T, dice Claudia Sheinbaum, trabajaremos de la mano, ofrece en contraste Hugo Aguilar. O sea, trabajaremos de la mano, no en autonomía y a partir de los intereses del Ejecutivo. Lo ponen aquí porque fue textual, entonces esto dista mucho de lo que se espera de un poder que durante tantos años se construyó con 30. autonomía y con certeza. Sí, 30 años. Mira, yo que ya soy una persona del siglo pasado, te puedo decir que pues yo sí conocí la Corte cuando era un apéndice del gobierno. Yo recomiendo mucho siempre la lectura de un libro maravilloso de don Jorge Carpizo sobre la Constitución, el constitucionalismo mexicano, donde acuña el término de facultades metaconstitucionales del presidente, porque era el que dirigía el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y él da ahí pues, toda la descripción jurídica de por qué en México existía un presidencialismo metaconstitucional. Y me tocó ver la transición hacia una corte autónoma, una corte que empezó a emitir fallos que ponían aprietos al Ejecutivo Federal. A mí esa corte me pareció histórica, maravillosa, 30 años, mayor autonomía, controles. A ver, o sea, antes cuando hubiéramos imaginado que la corte dijera que la gente podía abortar y que era su derecho constitucional, o que la gente podía consumir marihuana y era su derecho constitucional. Entonces, todo eso pues fue una época, desde mi punto de vista muy particular, una época maravillosa, que yo confío que en algún momento de la historia de México lo podamos retomar y se pueda caminar otra vez por ese sendero de una corte totalmente alejada del Ejecutivo y ya sin los vicios que pudo haber tenido e incluso los pudo haber acarreados del tiempo en que no era tan autónoma del Ejecutivo Federal, y que hoy lo que estamos haciendo o viendo pues es el resurgimiento del presidencialismo metaconstitucional que nos detalló Jorge Carpizo en ese libro tan extraordinario que escribió para describir lo que era pues el poder priista en el partido, en el gobierno, en las empresas. El PRI estaba hasta cuando abrías tu refrigerador, ahí estaba el PRI, porque pues te vendían las despensas en la Conasupo. Entonces, aquellos que somos parte de esa generación ya sabemos lo que es el tricolor, nada más que ahora es un tricolor guinda. Sí, porque tiene lo mismo y hace lo mismo que hizo durante años aquel partido que surgió de la Revolución Mexicana, Max. Sí, y más que tricolor es tritonalidad, porque es el mismo guinda, pero con diferentes tintes o con diferentes tonos. Y déjame compararlo de esta manera porque, bueno, muchos de nosotros que hemos estado alguna vez en la cocina y que nos dicen cuando ponemos leche a hervir, oye, cuida la leche, no se vaya a derramar, y me refiero justamente a la comparación de las advertencias, oigan, cuiden los procesos electorales sobre la elección de jueces y magistrados porque se puede salir de control y sí, no pasa nada. Finalmente se derrama y para taparlo simplemente lo ponen una tapa cuando el desastre ya está hecho y no con eso se va a detener. A lo que yo me refiero, Leti, es que después de esto, del proceso de elección totalmente amañado, en un desaseo absoluto por los acordeones, después en esta presentación que vimos ayer y ahora en lo que viene, ¿en qué se va a convertir nuestro país en el apartado judicial en los próximos meses? Vamos a pensar en un corto y mediano plazo, ya no a tanto tiempo. Pues yo creo que va a ser una justicia mudo, una justicia dictada desde Palacio como hace años. Entonces, si el poder, y el poder no solamente es el Ejecutivo Federal, son también los líderes del Congreso, son también los gobernadores, son también los jefes delegacionales, todo aquel que tiene pues poder e intereses. Si ellos dicen
a Leticia la metes a la cárcel, pues me van a meter a la cárcel, ¿me explico? Sí, Porque sí. además ahora, a diferencia de lo que pasaba con aquella corte que describía Jorge Carpizo, pues ahora hay un tribunal de disciplina judicial que va a suspender a los jueces que no emitan las sentencias en el sentido que el oficialismo quiere. Y si insisten en no hacerlo, pues los van a meter a un curso. Si aún así siguen neciando con aplicar el criterio de justicia y no el criterio del oficialismo, pues los van a despedir, mi querido Max. Entonces, hoy estamos peor. Entonces, si tú dices algo y como ya lo anunció Lenia Batres, va a buscar que se castigue de inmediato a lo que ella llama periodistas mentirosos, pues imagínate, a lo mejor ahorita, imagínate, yo cuelgo, tú cuelgas y nos detienen y nos dicen que estamos mintiendo por los comentarios que estamos haciendo, vamos a la cárcel, nos queremos amparar, no nos los van a dar porque si no los dan, pues no es el sentido del jerarca, en este caso la ministra, y tampoco nos van a permitir salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque lo que quieren es darle un escarmiento a Max y a Leticia por estar diciendo lo que estaban diciendo, porque a criterio de ellos estamos diciendo mentiras. Totalmente. Lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, en estos gobiernos radicales en donde han encerrado, sí, a opositores, a miembros de algunos medios de comunicación por no pensar o por señalar simplemente lo que va en contra de lo que se dice en este caso y del discurso en los poderes. Pero cuando hablamos también de la ley censura y cómo se ha establecido algunas entidades, Tabasco, Puebla, Veracruz, etcétera, sobre los señalamientos. Campeche. Y Campeche, exactamente, los señalamientos y las consecuencias que este ha tenido. ¿Qué va a pasar entonces contigo, conmigo, con todos los medios de comunicación cuando, pues, no solamente pongamos en tela de juicio lo que sucede, porque no lo decimos nosotros, se ve prácticamente en todos lados, sino que además disienta con lo que ellos piensan, más allá de que sea la verdad? O sea, me refiero, estamos expuestos ya a partir de esto a cualquier cosa, a que terminemos encerrados, callados, desaparecidos, amenazados, peor aún. Sí, estamos expuestos a eso y mira, por eso yo te decía hace un momento, estamos hablando del gobierno, del oficialismo, pero tiene muchas cabezas y muchos rostros. O sea, no necesariamente tiene que ser el Ejecutivo Federal. Lo puede hacer el gobernador, el jefe de la alcaldía, el senador, el diputado, ya lo vimos. Entonces, el tema aquí es que ya todos estamos expuestos porque ya no tenemos pues un aparato de justicia que sea confiable. Si tenemos la suerte de caer, de que nuestro tema caiga en un juzgado en el que todavía hoy existen juzgadores de la vieja escuela, digamos, de la que se está extinguiendo, pues si emite la resolución en nuestro favor, diciendo que es un exceso de la autoridad, pues lo van a quitar. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿todos estamos expuestos? Sí. Yo creo que la presidenta y su círculo no ejercerán eso, pero eso no significa que no lo hagan como lo hemos visto los gobernadores, los diputados, los senadores. Lo que ha pasado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Superior, es la muestra de lo que vamos a vivir. Ellos ahora emiten sentencias en función del gobierno, no en función de la Constitución. Tan es así que ninguna parte de la Constitución autoriza al Tribunal Electoral a autorizar a una institución a desacatar órdenes judiciales. Y el Tribunal Electoral, la Sala Superior, se abrogó esa facultad y dijo, el INE puede desacatar la orden judicial de suspender el proceso electoral del Poder Judicial porque lo digo yo. Claro. Cuando la máxima autoridad es la Suprema Corte, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el tribunal castiga a una ciudadana por hacer una crítica a una diputada, porque la presidenta del Tribunal Electoral es amiga cercanísima del esposo de la diputada. Entonces, bueno, pues eso que le pasó a la ciudadana y vimos a un presidente del Senado utilizar a la Fiscalía General de la República y al sistema judicial
para obligar a un ciudadano a ofrecerle disculpas públicas, pero además transmitirlo en las redes, Sí. en los circuitos públicos de un poder de la República como es el Senado de la República. Entonces, ya lo vimos. Pensar que eso no va a ocurrir es ser demasiado inocente. Esos son los escenarios y uno tiene que aprender a vivir en eso. Ahora, como te repito, si colgando vienen, me arrestan y me dicen, tú dijiste mentiras y yo digo que tienes que ir a la cárcel, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, exactamente. Estamos atados de manos en este proceso que se ve pues con un futuro empantanado absolutamente y en donde todos los que decimos y tenemos una voz para hablar y para cuestionar, que es parte de la libertad de expresión y la democracia, seremos ahora los enemigos, seremos los señalados, pues ya no nos queda nada más, porque si lo último que podemos defender es la palabra y la libertad de expresión, y eso pues ya va a ser algo que se sancionará tajantemente, vamos a tener un panorama muy incierto, muy oscuro en muy poco tiempo, Leti. Es lamentable, sí, lo que tú comentas que sucedió con Sergio Gutiérrez Luna, con su esposa apodada Dato Protegido, con lo que hizo el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y con lo que hacen en cada momento, si no es una tribuna, con el uso del poder en diferentes ámbitos. Pues ese es desafortunadamente el panorama que nos espera. Pues vamos a ver cómo ya no vivimos, cómo vamos sobreviviendo día con día ante estas circunstancias cada vez más adversas. Leti, Pero muchísimas además, gracias. Max, si me permites rapidísimo, Sí, sí, no sí, solamente claro. nosotros, sino en materia de libertad de expresión. Cualquier ciudadano, o sea, imagínate que se Sí. mete, no sé, un grupo político ligado a Morena a tu casa. Uh-huh. Y entonces tú vas al juez, al Ministerio Público, levantas un acta y le dices, es que esa es mi casa, y le demuestras la propiedad de tu casa, y el juez dice, no, pues se queda el que te invadió. ¿Por No, qué? sí. Pues Porque porque él lo es de digo yo. Morena y tú no. Sí, sí, sí. Y porque lo digo O yo. sea, Sí. ese problema de la justicia no es solamente para algo tan etéreo, tan poco tangible como la libertad de expresión, que es muy importante, pero que a las personas en su día a día, la gente que sale a trabajar a una fábrica, que vende en un puesto informal, que no le importa. El tema es cuando les toque a ellos y les va a tocar porque también son ciudadanos y son ciudadanos que tienen un primo, que tienen un hermano, que son ellos mismos los que están sujetos todos, como todos los ciudadanos, a la ley, Max. Uh-huh. Entonces imagínate, vamos a suponer que se paran ahí en Avenida Insurgentes y ponen sus puestos. Y entonces son del grupo del PRI, por decirte algo. Y entonces vienen los de Morena y los denuncian y los sacan y los meten a la cárcel y los dejan ahí porque son un grupo contrario. Sí, sí, ese va a ser el panorama y no lo estamos exagerando porque ya lo hemos visto en algunos casos muy Así puntuales, es. pero pueden ser mucho más generales. El uso de las instituciones también de manera arbitraria, lo Con que vimos fines con políticos, ya fines... lo han hecho Sí, muchas veces, lo hizo muchos años el PRI, lo hizo de alguna manera el PAN, ¿te acuerdas cuando sí, encarceló a sí, todos los alcaldes de Michoacán, que después ya no les pudo probar nada? sí, O sea, nadie está diciendo que es exclusivo de un partido, así es. pero sí es una práctica constante en la gente que está en el poder, Qué bueno que no señalas importa eso. qué partido sea. Claro, qué bueno que señalas eso, Leti, porque si esas eran prácticas anteriores deneznables y que señalamos en su momento cuando Morena no estaba en el poder, ¿por qué si eso era completamente cuestionable, señalable y además arbitrario, por qué se sigue tomando en cuenta la misma práctica y aún más, de manera más mordaz? Lo que es increíble es que también después de esta pelea vergonzosa que sucedió entre Alito y Fernández Noroña en el Senado, bueno, el uso nuevamente de las instituciones con un Ministerio Público VIP llegando a domicilio para tomar la denuncia de quienes se sintieron en ese momento del acompañante de Fernández Noroña y de él mismo. Y eso no se había visto en ningún lugar. Entonces, si vemos que ministerios públicos y que todos los instrumentos estén alineados a los intereses de estos personajes, estamos cerca de perderlo todo y sin exagerar, Leti. Pues sí, y mira, y te voy a decir una cosa, no nos estresemos. Las cosas ocurren y hay que tener en cuenta que van a ocurrir. Pero, pues también pensemos en que existan mentes sensatas, personas no tan decididas
a lastimar a quienes piensan diferentes a ellos, y que se impongan esas mentes de serenidad y de tranquilidad. O por lo menos. Porque no le conviene a nadie. Claro. Tarde o temprano, el gobierno, cualquier gobierno, cualquiera, tiene desgastes. Sí, Cualquiera, totalmente. ¿sabes? Todo tiene un fin. Entonces, lo peor que puede pasar es que te empiecen a odiar, lo decía Maquiavelo. Sí, sí. Más vale ser temido que amado. Más vale ser temido que amado, pero hay de aquel que llegue a ser odiado. Entonces, yo creo que también tiene que haber mentes sensatas para controlar un escenario en el que ya se empieza a prefigurar el abuso del poder sobre los ciudadanos. Sí, y ojalá que estas voces sensatas, estas voces inteligentes puedan generar un equilibrio en un escenario en el que verdaderamente estamos pues ya cojeando prácticamente de cualquier lado, un escenario empantanado y un escenario sobre todo incierto, porque no sabemos el día de mañana, en un mes, en un año, qué va a pasar y cuáles son las consecuencias que esto va a reflejar. Leti Robles de la Rosa, como siempre, un placer escucharte. Gracias por esta crónica de lo que pasó ayer en el proceso, en la investidura de los nuevos jueces y magistrados en la Suprema Corte de Justicia. Y recalco, increíble, 5 meses sin trabajar, llegan y otra vez una semana de vacaciones. Es que es inaudito, pero bueno, es la realidad. Gracias, Leti. Buenos días. Gracias a ti, te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a relajar un poco la información porque